México tiene un lado muy oscuro, pero no por la razón que crees. Los carteles y el crimen organizado son solo la superficie. En el internet mexicano existe un territorio igual de retorcido del que casi nadie habla, y ahora lo verás conmigo. Imagina que eres una mujer joven, desempleada, buscando trabajo y con la esperanza de empezar tu vida profesional. De pronto, navegando por Facebook, encuentras la vacante perfecta. Buen sueldo, buen horario, exactamente lo que necesitabas. Pero cuando llegas a la supuesta entrevista, descubres que nada era real. En lugar de un empleo, te espera la muerte más violenta y aberrante que alguien puede sufrir. Lo peor de esto que te estoy contando es que no le ocurrió a una sola chica, sino a varias mujeres, todas víctimas de un juego macabro en México. Facebook era el anzuelo perfecto. Ahí aparecían anuncios de trabajos sencillos: recepcionista para hotel, buen sueldo, buen horario, contestar llamadas y agendar citas. Nada raro. Para mujeres jóvenes que necesitaban trabajo, era una excelente oportunidad. Una de ellas fue Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años, mamá de un niño y estudiante de educación física. Vio la vacante en Facebook. 1,800 pesos semanales, alrededor de unos $100. Además de un bono de puntualidad como recepcionista en Cardel, Veracruz. Exactamente lo que ella estaba buscando. La tarde del 18 de mayo del 2022 se despidió de su hijo y salió en su moto rumbo al Hotel Bienvenido para la entrevista. A partir de ahí, desaparecería para siempre. Días después, durante su búsqueda, la policía encontró grabaciones de vigilancia donde se veía a Viridiana hablando con un hombre desconocido y subiéndose con él a su moto. Ese fue el último rastro de ella, hasta que 3 días después, el 21 de mayo del 2022, encontraron su cuerpo en un terreno baldío, completamente maltratado y esparcido por partes en todo el terreno. La escena era horrible y la condición del cuerpo era tan deplorable que pasaron días para que se pudiera confirmar que el cuerpo destrozado sí pertenecía a Viridiana Moreno Vázquez. Lo peor es que antes de ella algo similar le había ocurrido a Evelyn Afiune, de 22 años, estudiante que también buscaba empleo. El 24 de marzo del 2022 quedó en ir a una entrevista laboral en una cafetería del centro de Cuautla, Morelos. Se encontró con un hombre desconocido. Tomaron un taxi y a partir de ahí también desapareció para siempre. Pero el 26 de marzo, 2 días después de denunciar la desaparición, su cuerpo fue encontrado, también en un terreno baldío. Estaba semidesnuda, con huellas de abuso, golpeada salvajemente y con señales claras de estrangulamiento. La escena no dejaba dudas. Había sido atacada con una brutalidad asombrosa. Otra mujer más encontrada sin vida después de una entrevista de trabajo conseguida en Facebook. Al inicio, para la policía, cada desaparición parecía un caso aislado. Una mujer en Morelos en marzo y otra en Veracruz en mayo. Fiscalías distintas, estados distintos. Las familias reclamaban justicia, pero nadie les daba respuesta. El caso se hizo tan mediático que cientos de personas salieron a la calle a protestar pidiendo respuestas sobre lo que le había pasado a Evelyn y a Viridiana. Nadie se imaginaba lo que realmente se escondía detrás de esto. Poco después, en Puebla e Hidalgo, fueron localizados más restos femeninos. Cumplían el mismo patrón de Viridiana y Evelyn: lesiones de abuso sexual, fracturas por golpes y mutilaciones de extremidades. Y es que, como con ellas, también pasó con muchas chicas más en varios estados. Los primeros pasos siempre eran iguales: mensajes por Facebook, promesas de trabajo y punto de encuentro en un lugar público con un hombre desconocido. Con el tiempo la policía entendió que todo estaba conectado. No eran hechos aislados, era un mismo método repetido en distintas partes del país. Al revisar los mensajes
mensajes en las cuentas de las víctimas, la policía identificó perfiles falsos que se repetían con distintos nombres. No estaban ante desapariciones comunes, eran escenas de extrema violencia con el mismo patrón, pero en diferentes estados. Cada hallazgo reforzaba la verdad que nadie quería aceptar. Esas jóvenes no habían desaparecido al azar, habían sido víctimas de un asesino serial que actuaba con la misma frialdad y violencia una y otra vez, usando el internet mexicano como su forma de reclutar mujeres. Tenían que encontrar al responsable y la razón de sus actos antes de que fuera demasiado tarde para otra víctima. Así que luego de semanas de investigación y el esfuerzo de la policía, dieron con el responsable, Greg Román, de 38 años, un hombre que había estado preso por abuso de menores en 2012, condenado a 14 años de prisión, pero que por buen comportamiento fue liberado en 2019. Es decir, el tipo ya había sido culpable de otros delitos relacionados con el abuso de mujeres y aún así fue liberado, lo que ocasionó que 7 mujeres más murieran de una forma aberrante, todo por la desidia de las autoridades. Este enfermo se encontraba en el municipio San Juan del Río, Querétaro, y el 2 de junio del 2022 fue detenido junto a su mujer. Al parecer, ella lo ayudaba con sus sádicos deseos. Al fin, el depredador que había estado cazando mujeres en distintos estados de México tenía un rostro, nombre e identidad. Actualmente, a pesar de que han pasado 3 años de la captura, no hay condena pública. Al haber cometido crímenes tan fuertes en distintos estados, el proceso de condena puede durar años. Lo importante es que está en prisión preventiva hasta que lo condenen. Espero que sea una condena que dure toda su vida y no lo vuelvan a liberar por su buen comportamiento. Lo peor es que este no es el único caso relacionado al internet mexicano en el que una chica sufre una muerte violenta y perturbadora. Hace no mucho tiempo, a principios de septiembre de este año 2025, Marian Izaguirre, una influencer de 23 años, desapareció en Michoacán tras una discusión familiar. 5 días después, fue encontrada agonizando, con su vida pendiendo de un hilo, completamente golpeada y desfigurada en un hotel de Morelia. ¿Qué le pasó? ¿Cómo una influencer termina en esta situación? Marian Izaguirre vivía en Uruapan, en Michoacán, y era una de esas chicas que habían hecho de internet su lugar en el mundo. En TikTok la seguían más de 4 millones de personas que se enganchaban con sus bailes, sus ocurrencias y hasta con una serie cómica que ella misma inventó, Super Agente Izaguirre. Era una influencer común, tenía carisma y una forma ligera de hablarle a la cámara que hacía que muchos sintieran una conexión con ella. Su comunidad no solo le daba likes, la acompañaba de verdad. Pero el 28 de agosto del 2025, algo cambió. Marian publicó un video extraño. Aparecía maquillada como payaso, con un gesto que muchos interpretaron como una despedida. Fue la última señal de ella en redes. Tres días después, el 31 de agosto, tras una fuerte discusión con su madre, salió de su casa sin su celular, se montó en su auto Kia Río rojo y se fue para desaparecer por completo. Pasó todo un día y su familia aún no sabía dónde estaba. Era muy raro, aunque estuviera molesta, ella no solía perderse de esa manera. Siempre avisaba dónde estaba, así que el 1 de septiembre su familia denunció la desaparición. La noticia corrió rápido. Primero entre los medios de la ciudad y después entre sus fans, que comenzaron a compartir su ficha de búsqueda. Una influencer que parecía tenerlo todo, de pronto había desaparecido sin dejar rastro y sin una explicación. Durante 5 días nadie supo nada de Marian. Su nombre circulaba en redes. Miles de seguidores compartían detalles sobre su desaparición, pero en la realidad no había ninguna señal dónde estaba ni qué le había pasado. Para la familia fue una espera interminable.
y para sus seguidores un silencio inquietante. Hasta que 5 días después, el 6 de septiembre, la policía encontró a Marianne en un hotel de Morelia, a más de 100 kilómetros de su casa. Al fin habían dado con ella. Todo el misterio parecía haberse terminado, pero el estado en el que la habían encontrado solo levantó más preguntas. Estaba con vida, sí, pero en un estado lamentable, golpeada, maltratada y al borde de la muerte, como si alguien sin alma la hubiera torturado sin razón alguna, sin permitir que muriese para que siguiera sufriendo. La policía la llevó directamente al hospital de la mujer y ahí la internaron en terapia intensiva. Los médicos hicieron lo posible por estabilizarla, pero desde el primer día se hablaba de un estado crítico. Pasaron las horas, luego los días y su familia esperaba un milagro que parecía nunca llegar. Lo extraño es que no se aclaró cómo fue encontrada, o por lo menos no públicamente. Nadie explicó si estaba consciente o desmayada, si había intentado pedir ayuda o si fue el personal del hotel quien llamó a emergencias. Tampoco se informó si había llegado sola o acompañada. Solo se sabía que su carro Kia Rio rojo estaba en el estacionamiento del hotel, por lo que muchos detalles quedaron en la sombra, alimentando aún más el misterio. La policía hizo énfasis en la discusión con su madre antes de que desapareciera, pero eso no resuelve las incógnitas más importantes. ¿Qué le pasó en ese tiempo? ¿Estuvo sola? ¿Su familia le hizo eso? Realmente no se sabe. El 12 de septiembre, apenas una semana después de haber sido localizada, los doctores confirmaron lo inevitable. Marianne había sido declarada con muerte cerebral. No podían hacer nada para salvarla. Seguía respirando únicamente por la ayuda de las máquinas en el hospital. En ese momento, su familia tuvo que tomar una decisión sumamente difícil: desconectarla. No hacían nada con tenerla ahí, así que lo hicieron, declarándola muerta. Hasta la fecha de este video no se han dado detalles sobre qué ocurrió durante esos 5 días, ni aclararon qué tipo de lesiones tenía cuando fue encontrada. Tampoco hubo detenidos ni acusados formales. El misterio quedó intacto. ¿Qué pasó con ella en ese lapso? ¿Quién estuvo con Marianne en ese hotel? ¿Fue realmente un conflicto familiar lo que la llevó a desaparecer? ¿O había algo más detrás? Lo único claro es que una influencer de 23 años que parecía tener una vida por delante y millones de seguidores que la apoyaban, terminó muerta en circunstancias que hasta hoy permanecen llenas de preguntas. Lamentablemente, hay más casos turbios relacionados con el Internet de México, como el que ocurrió el 7 de noviembre del 2021, cuando un chico de 17 años perdió el control completamente realizando un crimen atroz contra su propio hermano. Todo por un simple videojuego. En Gutiérrez, Zamora, Veracruz, sobre la calle Ricardo Flores Magón, vivían 2 hermanos, Alexis, de 17 años, y Luis Ernesto, de 22. Compartían lo de siempre: cuarto, rutinas y sobre todo el mismo pasatiempo que se había vuelto parte de su día a día: jugar Free Fire. Los dos jugaban desde el mismo teléfono, turnándose partidas y pasando horas frente a la pantalla. Según la familia, esa dinámica era habitual en la casa. Los hermanos vivían con su madre y su padrastro. Ellos sabían que los muchachos solían engancharse al juego y que el teléfono era el centro de las noches. Aquella tarde del 7 de noviembre del 2021 no parecía distinta a cualquier otra. Los 2 hermanos jugando, discutiendo y riendo, la misma rutina de siempre antes de que todo se convirtiera en una tragedia. La tensión comenzó cuando, después de varias horas de juego, no lograban ganar una sola partida. Los 2 estaban frustrados. Creo que a todos nos ha pasado. Típica molestia cuando no logras ganar una sola vez en algún videojuego. Pero lo que para cualquiera podía ser solo una frustración pasajera,
para Alexis se convirtió en un estallido. Mientras era su turno, Luis Ernesto lo corregía constantemente sobre cómo debía jugar. Le decía que era muy malo y que si seguía así iba a volver a perder. Y justo como predijo Luis Ernesto, perdió de una manera tonta. Para Alexis no era justo. Alegaba que su hermano no dejaba que se concentrara. Y en ese momento empezó una fuerte discusión. Luis Ernesto, como hermano mayor, era un poco más calmado y no se tomaba tan en serio el juego, pero Alexis estaba fuera de sí, perdió el control completamente. Mientras su hermano se burlaba de él por malo, Alexis vio un cuchillo en la mesa de la sala. No contuvo su ira, lo agarró y sin pensarlo 2 veces se abalanzó contra Luis Ernesto, clavándole 9 puñaladas en todo el cuerpo, principalmente en el cuello y en el pecho. La agresión fue tan brutal que no hubo tiempo de reacción. Aún siendo mucho mayor, más grande y más fuerte, Luis Ernesto no pudo hacer nada. La rabia con la que su hermano menor lo apuñalaba era tal que era incontrolable. Todo por un simple videojuego. Tras el ataque, la casa quedó envuelta en un caos desesperado. La madre de los jóvenes fue la primera en reaccionar. Entre gritos trató de apartar a Alexis mientras veía a su hijo mayor desplomarse en el suelo. Luis Ernesto aún respiraba débilmente, con el cuello ensangrentado, y esa imagen hizo correr a la madre a buscar un teléfono para marcar al número de emergencias. Mientras tanto, el padrastro logró apartar a Alexis y mantenerlo controlado hasta que llegara la policía. Cuando la madre llamó, apenas podía articular lo ocurrido. Su hijo estaba herido de gravedad, atacado con un cuchillo por su propio hermano, y necesitaban ayuda de inmediato. Al llegar la ambulancia, la escena era caótica, la madre desesperada, el padrastro forcejeando para mantener quieto a Alexis y un cuerpo tendido en la sala, todavía con signos de vida. Los paramédicos entraron rápidamente, revisaron a Luis Ernesto y vieron las heridas letales de su cuello. Intentaron maniobras de reanimación, pero no había nada que hacer. Apenas unos minutos después de la llegada, confirmaron lo que la familia temía. Luis ya no tenía pulso, había muerto a manos de su hermano. El anuncio fue devastador. La madre rompió en llanto mientras los policías tomaban control de la situación. Alexis fue esposado y trasladado bajo resguardo, aún en estado de shock, sin oponer resistencia. Al ser menor de edad, no lo enviaron a una cárcel común, sino a un centro especial para adolescentes en Veracruz. En los días siguientes se llevó a cabo la audiencia. Los testimonios de la madre y el padrastro, que presenciaron todo, junto con el arma encontrada en la casa, fueron suficientes para que el juez no dudara en declararlo culpable. La ley fue clara. Aunque había cometido un crimen atroz, su edad lo protegía de una condena larga. Finalmente fue sentenciado a solo 5 años de prisión, la pena máxima que podía recibir un joven de su edad. La familia quedó rota para siempre. Un hijo muerto, otro condenado y una herida imposible de cerrar. Todo por una partida de Free Fire. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.